Hola, Dayana, ¿te pudiste conectar? Sí, hola, buenas noches. Tuve que pedir que desconecten todos los aparatos de mi casa porque si no, no me entraba. Bueno, muchísimas gracias. Yo estaba contando que vos sacaste un libro que se llama Me proclamo disca, me corono renga. Primero quería saber por qué Sí. elegiste este título. Y también leí muchas veces que vos decís, bueno, en estos años he mutado, ¿no? He reflexionado, he incorporado un montón de cosas y las quiero contar y te definís como una militante disca, femidisca. ¿Nos contás esto Sí, del libro? militante renga, sí, militante renga sobre todo, militante, bueno, claramente militante disca. Bueno, perdón, porque voy a empezar al revés. Hola, buenas noches a todos. Eh, Greta, tus pronombres. Ella. Ella, bien. Sí, sí. Eh, Bueno, nada, qué genialidad. Es el primer vivo de Instagram en el que estoy con intérprete de LSA. Vamos ahí, les cumpas sordes arriba que están peleando por la federalización de la ley. Vamos a bancar ahí. Podemos bancar muy fuerte compartiendo el hashtag Ley Federal SA, Federa LSA, arroba, y después arrobar a Casa Argentina. Que esto es un avance, sinceramente, que realmente necesitamos como sociedad. Bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, yo soy Dayana Travesani, para quienes no me conocen, soy activista disca, soy renga, activista renga, o me gusta denominar militancia renga a mi militancia. Eh, por favor, a les intérpretes, perdón, no les pregunté sus pronombres, y si hablo muy rápido, háganme la seña de que pare y bajo un poquito la velocidad de cómo hablo. Como te Bueno, ya me conocemos, olvidé lo que me Dayana, preguntaste, trajimos dos. pero... Ah, mi libro. ¿Cómo? Como te conocemos, trajimos dos intérpretes, así si se cansan, habla tranquila. Tu libro, Ah, listo. Mi libro. Bueno, me proclamo disca, me corono renga, fue un nombre que me costó mucho encontrarlo, porque yo había elegido otro nombre en realidad para el libro, pero ya estaba ocupado, así que ahí estuve, me llevó un tiempito, y entonces volver a encontrar un nombre que realmente yo sienta que me identifique y que no quería caer en ningún nombre que roce ahí medio lo inspiracional o lo romanticista de la identidad disca o cómo se la piensa. Eh, y quería también que el nombre del libro me identifique un poco mi personalidad también, o mi forma de ser, que es un poquito siempre más al frente y más disruptiva. Y, y entonces, bueno, buscando, leyendo cosas escritos viejos, encontré y recorté la frase y quedó esa y dije, sí, re. Me costó quererlo. Y una escritos, vez que escritos después, tuyos, perdón, ¿cómo? Dayana, escritos tuyos o Sí, escritos que venías leyendo, porque tengo entendido que el término renga, bueno, o rengo, es como al movimiento LGBT, torta o puto, o sea, una apropiación y una resignificación es del encontrar también término, el ¿no? orgullo, sí, claro, es encontrar el orgullo también en las palabras que han sido usadas para nombrarnos de maneras más, eh, de Despectivo. manera negativa y lastimosa, y donde nos hemos criado en una sociedad que nos ha, como decía Carlos Jauregui, que en una sociedad que te educa para la vergüenza, el orgullo es la respuesta política. Entonces creo que encontrar el orgullo, reivindicar estas palabras que se han usado de manera tan peyorativa, como el lisiada, el renga, el tullido, el chueco, chueque, el disca, entonces creo que es eso.
Es encontrar ahí una barricada y también es encontrar un espacio de lucha en los términos, en las palabras, la importancia de cómo nombramos lo que nombramos y qué hay atrás de de esa manera, de esa identidad, de esa forma de nombrarse, es sumamente importante. Bien, y en esto de hablando de los términos, un término que por lo menos apareció hace relativamente poco históricamente y no muchos lo conocen y mucho menos saber su significado. ¿Qué es esto del capacitismo? ¿A qué le llamamos capacitismo? El capacitismo es, por empezar, el considerar que hay cuerpos que son capaces y cuerpos que no son capaces, cuerpos que sí están habilitados para hacer y cuerpos que no. Y es también hacer una sobrevaloración de los cuerpos que la norma ha adjudicado como lo natural, que nacer de tal manera, con tales capacidades, es lo natural, lo normal. Y que las corporalidades que se corren de eso, que no encajan en esos parámetros de normalidad, porque ya sea que hacen las cosas de otras formas, de otras maneras, se mueven de otras maneras o no se mueven, y crean una vida saliéndose de esos parámetros normativistas, y que siempre quedan afuera y que son los considerados no válidos. Y entonces, esto del el capacitismo se deja ver también en cómo pensamos sociedades, cómo pensamos las ciudades, los pueblos, los edificios, las instituciones, los currículums educativos, la comunicacional, los espacios de ocio, cómo pensamos absolutamente todo de nuestra vida, pensado para un modelo de cuerpo único, hegemónico, capaz. Y como que las corporalidades que nos corremos de eso, nos quedamos afuera. Y eso te denota que tu identidad es una identidad que está considerada no válida, no útil, no, y cuando vos entonces también, cuando una sociedad es capacitista, cuando vos te criás en un lugar así, a vos eso te va relegando a sentirte invisible, a sentirte no válido, a sentirte que no perteneces. Y eso mismo también te lleva a cómo esto te lleva a una subjetivación tan, tan chota de tu propia identidad. Perdón la palabra, perdón, tendría que haber buscado un sinónimo. No, Y está también, bien. bueno, el capacitismo está muy ligado también al capitalismo, a esta idea de producción constante, de hiperactividad, de tener que vos rendirle una ganancia por tu fuerza de trabajo con tu corporalidad, y sin entender tampoco que ni siquiera se piensan los trabajos de maneras accesibles o cuesta un montón eso, y tampoco te consideran como una identidad capaz de trabajar y ver que no son las identidades. Perfecto. Te quería preguntar una cosa, porque vos lo Creo relacionás, que se recortó. está bien, no, pero está perfecto. Eh, Me quedé reflexionando Creo que con... me fui por las ramas igual. No, no, está perfecto. Es más, lo voy a tomar esto del capitalismo o del cuerpo productivo, ¿no? Vos sabés que en el movimiento LGBT también se explica eso y se reduce ese cuerpo incluso a la genitalidad nada más, ¿no? Al goce o a toda la sexualidad, eso, porque el resto del cuerpo, que con todo el cuerpo gozamos, por supuesto, tiene que estar para trabajar, ¿sí? Y de ahí el reducir solo la sexualidad a la genitalidad y por lo tanto a lo reproductivo solamente, ¿no? Ahora, yo te quiero preguntar algo. Si bien es considerado el cuerpo de las personas con discapacidad como cuerpos no productivos, como cuerpos que no generan, que no pueden entrar en el mercado laboral, sin embargo, alrededor de una persona con discapacidad hay muchísima gente que gana dinero con eso, ¿no? No sé si alguna vez nos pusimos a pensar, ¿sí? En los servicios de salud, en los servicios de rehabilitación, en los servicios educativos, en los centros que existen. En verdad, también son cuerpos que, mirados solo desde ese aspecto, generan dinero. Y mirados desde poder desarrollar una vida independiente y autónoma, con los apoyos que sean necesarios para hacerlo, si es necesario, se elige la otra mirada, ¿no? Esta cuestión del capitalismo.
Pero quiero que me vincules al feminismo con la militancia disca, si tiene contradicciones o no, si el feminismo es incluyente de las militantes con discapacidad, y al revés, ¿qué aportó el feminismo a tu militancia? Yo, yo primero soy feminista antes de ser renga y la adquirí a los 24 años. eh, y entonces creo que también eso me permitió poder repensarme desde otro lugar en mi identidad disca, en mi identidad renga, poder asumirla con este orgullo que la asumí y, y por eso también me considero femidisca, porque creo que también nuestra identidad dentro de los feminismos y de los transfeminismos vienen también a marcar otra disrupción en tanto a las corporalidades, porque los feminismos y todas las agrupaciones que están dentro de, de esto, todos los colectivos, bien dicho, eh, tienen una deuda que es el capacitismo, Ujú. ¿Tienen un capacitismo, acabas de decir? que es la deconstrucción en el capacitismo. Tienen una deuda que es la deconstrucción en el capacitismo. Tal cual, tal cual. Vos vas a los encuentros Y yo nacionales. creo que no, a ver, venimos tirando abajo años y años de construir ideas y lineamientos totalmente normativistas, venimos pateando o ahí tirando abajo paredes sumamente podridas respecto al patriarcado y el capacitismo está muy ligado a eso también. Y creo que entonces nos hemos criado en esa idea normativista como sociedad, mamando ese modelo de normalidad. Entonces, creo que también hay que empezar a darse esta deconstrucción, pero que bueno, que la deconstrucción del capacitismo hay que darla dentro de los feminismos, de los transfeminismos y dentro de la sociedad toda, incluso dentro de los movimientos o colectivos de personas con discapacidad, porque también aparecen cuestiones capacitistas ahí. Ajá. Eh, Claro, estamos todas atravesadas creo por que la cultura. No, está muy bien, se te escucha muy bien. Y yo creo que los feminismos nos permitieron también poder romper con esta norma y de qué es lo normal desear, qué es lo normal en un cuerpo, qué es lo normal en una identidad. Entonces creo que nos permitieron también pensarnos desde otros lugares, nos dan otras posibilidades también para repensar nuestras identidades y corporalidades y permitieron también la visibilidad de un montón de identidades que estaban relegadas a los márgenes, a las sombras, a la negación. Y creo que en esto, creo que no, yo no hubiera podido asumirme como femidisca sin antes haber también tenido este conocimiento en los feminismos, porque creo que eso fue lo que más nos empoderó también. Ujú. Está. Y que nos empodera a mis compañeros discas también. Sin embargo, como que se está viviendo una nueva generación de militantes discas. Hace poco pasamos por el 24 de marzo, donde plantamos memoria y también recordábamos a, a la militancia de las personas con discapacidad, bueno, y a las personas detenidas, desaparecidas con discapacidad por la dictadura genocida del 76. Y vos sabés que, no sé si muchos y muchas saben, la tercer norma que derogó la última dictadura militar fue el cupo laboral Fue el cupo laboral por discapacidad. por Ujú. discapacidad, Que fue sancionado, claro, fue sancionado en el 73, si no me equivoco, en 74, el 74. que en el 74, y que fue una conquista después de una lucha enorme de los compañeros de los Rengos de Perón, Ujú. y que encabezaba ahí José Poblete, y su compañera Gertrudis, no me sale pronunciar La TIC, el sí. hashtag, eso. Y,
y que después se derogó y después se volvió a implementar, pero se reformuló uno de los artículos cuando vuelve a implementarse. No sé si tenés una respuesta a esto o tu pensamiento. Yo lo que veo es que existe muchísima normativa, legislación, leyes protectorias de las personas con discapacidad. Por ejemplo, el cupo laboral, pero así muchas otras. Es uno de los colectivos que quizás más leyes tienen. Ahora son, es también el Que menos se colectivo cumplen. exactamente, de que menos se cumple, de menor implementación. ¿Vos tenés un pensamiento de esto? ¿Qué pensás? ¿Por qué eso sucede? Yo creo que eso también pasa porque cuesta mucho salirse desde los paradigmas de presidencia, médicos rehabilitadores de nuestra identidad. Se sigue pensando mucho a la discapacidad como esa cuestión individual de la persona y que la persona sola tiene que superarla con una mirada muy meritocrática, también de las corporalidades. Y que también se nos sigue pensando desde un lugar muy paternalista. Imagínate, si cuesta romper con el capacitismo dentro de los movimientos que son más revolucionarios, como son los feminismos, los transfeminismos, imagínate cómo cuesta entonces en los espacios tradicionales de activismo, como es la política tradicional partidista. Entonces, y también cómo desde la política pensemos qué lugar se nos ha dado a través de los años a las personas con discapacidad. Se nos ha posicionado desde un lugar muy tokenista, como a tantas otras disidencias o a tantos otros colectivos de identidades disruptivas o disidentes, y que siempre se te pone en un lugar ahí de adorno y para la fotito y quedar bien ante la sociedad, pero después a la hora de la verdad, a la hora de los trapos, no tenemos nada, porque el cupo no se cumple en su mayoría, porque la accesibilidad no se cumple en su mayoría, falta por todos lados, falta intérprete en LSA en todos lados, falta descripción en todos lados, seguimos compartiendo flyers sin descripción y desde los mismos lugares o de las mismas direcciones o espacios que están referidos a nuestra identidad y no solo a nuestra identidad, a todo. O sea, ¿cómo puede ser que sigamos reproduciendo esas cosas? ¿Cómo puede ser que sigamos construyendo edificios sin accesibilidad, casas sin accesibilidad, calles sin rampas, sin suelo podotáctil, sin carteles en braille, sin señalética? Es cosa, vos te das cuenta que realmente es como que no se cumple nada, no se cumple nada y ahí te das cuenta que ni siquiera se te piensa entonces como una persona, una identidad que va a estar en la vía pública, en la vida pública, que no vas a ir a los lugares, porque te sigue pensando como una identidad muy, desde un lugar que vos no tenés ganas de hacer cosas, que vos no vas a salir y que siempre tienen que crear lugares especiales, apartes, relegándote a un lugar muy segregatorio, a un lugar o sea, ¿qué subjetividad te da eso? O sea, Absolutamente. yo creo que todo esto también es culpa de eso, de esta mirada tan romanticista y tan paternalistas sobre nuestra identidad, que siempre sean otros quienes hablen por nosotros, que siempre sean otros las que hagan presencia en donde debemos estar nosotros justamente, y que se siga y que nos siga adjudicando un lugar muy del asistencialismo y muy de tener que estar pidiendo todo el tiempo, por favor, que se nos tenga en cuenta. Ujú, totalmente. Hace poco también, Porque no pueden ver a la discapacidad justamente como esta construcción social que es, como esta construcción que se da, que se radica justamente ahí, que nuestras corporalidades diversas se convierten en discapacitadas por el entorno. Perdón, te dejo de cortar. no, estamos para escucharte a vos. Ustedes saben que actualmente hay 1.300.000 personas que son beneficiadas con las pensiones no contributivas. Se estima que hay alrededor de 5 millones de personas, al menos, con discapacidad en nuestro país. Multipliquen eso por sus familias, por sus entornos, y reflexionen con lo que acaba de decir Dayana, que de todas maneras es como, la otra vez leí, que para muchas personas con discapacidad es como vivir una cuarentena eterna,
digo, para asimilarlo a la cuarentena que estuvimos por el COVID, ¿no? Esto de no poder salir a tomar algo tranquilamente porque está inaccesible, no poder ir a estudiar. Vos estás en el área de derechos humanos de una universidad, ¿verdad, Dayana? Sí, ¿Cómo se sí, vive sí, soy también integrante del equipo. del acceso, ¿Cómo? cómo se vive también esto que vos decís de la no accesibilidad, o mejor dicho, para ponerlo en positivo, por la lucha por la accesibilidad y la inclusión en la educación de las personas con discapacidad? Hay muchas pocas personas en el ámbito de la educación superior con discapacidad. Mira, hasta donde tengo entendido y hasta donde conozco porcentajes, es Bajísimo. muy bajo. Pero también ahí te das cuenta cómo todo está relacionado y cómo el acceso a un derecho está entrampado en el acceso a otro derecho. Entonces ahí te das cuenta que empecemos a desmenuzar. Si no llegan a nivel superior, bueno, hay que ver cuánto es el porcentaje de quienes acceden al nivel secundario, al nivel primario, de qué instituciones. ¿Cómo puede ser que sigamos teniendo que estar peleando, como hicimos hasta la semana pasada, para que un niño de 10 años que hace 3 años que está fuera del sistema sea aceptado porque estaba aceptada porque estaba siendo rechazada de todos los lugares, de todas las instituciones? O sea, entonces vos te das cuenta, y mientras también sigamos separando esta idea de que está lo común y lo especial, la educación común y la especial, no hay una educación común y especial, porque si no estamos mirando normativistamente de nuevo. O sea, hay una educación, punto. Después que se implementen distintas didácticas, que creemos distintos planes curriculares, que generemos adaptaciones curriculares para que todos tengamos el acceso a los contenidos con distintas técnicas, es otra cosa, está bien. Ahora veamos entonces qué presupuesto da el Estado a la educación, y sobre todo a la educación y a los asistentes, a Apoyo. quienes son apoyo. Entonces, y ahí veamos también qué sueldo también tienen los docentes y cómo están saturados los salones de los establecimientos y en qué condiciones están los establecimientos. Y ahí vemos qué pasa con el transporte, porque si no hay transporte accesible tampoco se llega a los establecimientos. Y ahí vemos entonces qué pasa con las ciudades accesibles, con las calles accesibles. Y ahí vemos también que eso también te perjudica. ¿Y qué pasa con lo habitacional? Si una persona está en un lugar en el que no puede salir, no puede o no tiene tampoco el sostén económico para poder salir, para poder llegar, para poder permanecer, ¿qué pasa? No, Ahí te empezás a desmenuzar y absolutamente. te das cuenta que Pero me parece que está más en lo que decís vos, que es la esencia de cómo se concibió el sistema. Un sistema sí, que integra y no incluye. O sea, bueno, podés estudiar, pero vas a estudiar tal cosa. Podés hacer deporte, pero el tuyo se va a llamar diferente. Vas a trabajar, pero también se va a llamar talleres protegidos. Vas a poder acceder a las pensiones, pero va a ser totalmente incompatible con absolutamente otro programa de inserción laboral o educativa o demás. Eso lo estamos tratando de cambiar. Ahora, el Estado pone mucho dinero, en verdad, en discapacidad. En nuestro país, el 100% del transporte está cubierto, el 100% de los tratamientos está cubierto, después vienen los incumplimientos de las obras sociales, de las prepagas o los otros subsistemas, pero esas leyes existen y eso es lo que invierte el Estado. El problema también está con que todo lo que acabas de nombrar está privatizado, ¿sí? No es que el Estado tiene combis o no importa, para agarrar el transporte que lo nombraste y traslada. No, son privados a los cuales el Estado le transfiere. Y así a sí, todos. sí, pero no nos quedemos solamente con el transporte especial, porque ahí estamos reproduciendo exactamente lo mismo, sino por eso todos Exacto, los colectivos, todo en ser plenamente exacto. accesible. Tenemos que implementar los taxis, igual que el taxi que usa cualquier persona, sin, no sé, sin silla de rueda motorizada, por ejemplo, que eso también tenga accesibilidad y que Sí. valga lo mismo que vale el otro taxi. Porque, ¿por qué tengo mis compañeras que usan, una amiga mía usa silla eléctrica? No tiene ningún taxi para poder tomarse, se tiene que pagar sí o sí un transporte llamado especial que le sale
5 veces más caro, y entonces ahí te das cuenta de las desigualdades también. Claro. Porque entonces, por eso, o sea, es eso, yo creo que están las leyes, sí, están las leyes, hay un montón de cosas, pero hay accesibilidad en algunos lugares, pero no está en todos lados, y si no está en No, todos lados, pues seguimos vulnerando derechos. exactamente. No, no, sí, pero aclaremos que el transporte es gratuito para las personas con discapacidad que poseen Ah, sí, 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 por certificado. medio del certificado de A discapacidad. lo que yo me refería es que sí, si vos le pedís a tu obra social o si tenés que incluir salud o bueno, las personas que tienen posibilidad de acceder a una prepaga, el transporte y los otros apoyos están incluidos, por lo menos nuestra legislación lo incluye. El problema es lo que decías vos antes, esta El cuestión de que problema no es que no le... se cumple. Exactamente. Se cumple no como se debería cumplir y también hay que debatir la calidad de esas prestaciones, ¿no? Lo que yo quería Sí, remarcar obviamente. es que todo eso que vos nombrás es privado y que el Estado le transfiere plata a los privados para garantizar esos derechos. Pero exacto, hay que cambiar la visión de ese paradigma. Pero también es muy importante, yo encuentro muy importante la tarea de la militancia disca, porque también creo que hay un trabajo dentro del colectivo y demás para poder salir, para poder escapar de también el lugar donde les pone la sociedad, me parece, digo cómo se autoperciben y su entorno, me hace acordar mucho a otras décadas del movimiento LGBT, que yo lo combino mucho, cuando estábamos en el closet y también autojustificábamos un montón de cosas, porque era así, por supuesto. Es que esto que viven acá, si lo está viendo gente más joven, esto de que ahora salís o te casás, o todo eso no existía, no existía antes. Cómo empoderar a las personas con discapacidad. Y ahí me parece muy importante la tarea de la militancia. Se te cortó lo último, Ah, ¿cómo? vos, bueno, va a ir más corto. Vos estás en Orgullo Disca también y en Movida Sí, sí, Rosario. sí, sí, ¿Son también. organizaciones nuevas, más o menos? Son organizaciones relativamente nuevas, sí, 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 totalmente. Desde el 2019, pongámosle fecha desde 2019, Orgullo más a fines de 2019 y Movida bien a principio del 2019. Ujú. Eh, Creo que, bueno, tengo cumpas que vienen militando desde hace años y años, que en Rosario, justamente mis cumpas de Movida Rosario han militado el tema de la implementación del pliego del transporte accesible, y que se ha hecho una gran conquista ahí. Ujú. Y yo creo que desde nuestras militancias, desde justamente encontrar el orgullo en nuestra identidad, es poder correrte de esa mirada negativa y lastimosa que tiene la sociedad sobre tu corporalidad. Y es tomar ahí como tu corporalidad, tu identidad, como un espacio de lucha, de resistencia. Y, y creo que justamente las militancias permiten esto. Lo que no quita que, perdón, no sé en dónde se me cortó. Lo que no implica que... Lo que no implica que todas las personas discas sean activistas o militantes, o sea, no es necesario, no a todas las personas les interesa. Y también pasa que dentro del colectivo, personas con discapacidad, hay distintas formas, hay distintos tipos de militancias, esa es otra realidad. Eh, Creo que la deconstrucción o la mirada crítica también es un proceso y que también hay que entender que eso está totalmente atravesado e intersecciona con cómo te has creado, cómo, qué otras cuestiones has experimentado, qué otras posibilidades y qué otros privilegios de acceder a un montón de cuestiones educativas, culturales, de cierta independencia o de una independencia, y que te permite otra subjetividad también. Creo que por eso creo que quienes militamos en estas orgas también sentimos que tenemos ahí cierto deber para nuestra comunidad de poder pelear por esta rebelión realmente de nuestras identidades y nuestras corporalidades, y que justamente el orgullo que
desde un orgullo que te lo permite la militancia y justamente poder romper con estos espacios tradicionalistas de la idea de la militancia como la idea de poner el cuerpo siempre en carne y huesos, ahí en presencia, en las calles, en la toma de lugares. Exacto, a También hay eso que me entender refería. que no todas las personas pueden, porque también para nuestras corporalidades tiene un costo muy alto, y ahí volvemos a lo mismo, también en cómo se pretende que todas las personas lleguen o se sientan invitadas a las luchas sociales cuando no brindamos las condiciones, cuando Exacto, no brindamos las condiciones para llegar, para permanecer y para luego irnos. exacto. Entonces Tendremos que ser más creo también que quienes creativas, llegamos, tendremos que ser más no, y quienes creativas llegamos también con las maneras también. de lucha, eso es verdad. Ah, de militar, obvio. Una de las cosas que nos dejó la cuarentena o todo esto que pasó es que también la virtualidad sirve mucho para la militancia. Y están Ajá, quienes quieren hacerlo y lo van a hacer, quienes no quieren hacerlo, que no lo hagan, apoyarán desde otra forma. Y creo que también hay que dejar de joder con esta policía ahí tan yuta de las militancias de que tiene que estar sí o sí presente, si no, no vale. tal cual, tal cual, tal cual. Están comentando un montón, están acordando con un montón de cosas que decís, muy interesantes, pero también veo, Ay, yo Olga, no veo nada. yo sí Tengo estoy retildado. leyendo, acá aparece, tengo que incluir salud y tuve que hacer un amparo para que se cumplan mis derechos. Les quiero comentar que cualquiera que tenga problemas con incluir salud, me escribe, porque no tiene que acceder a ningún amparo para que se cumplan sus derechos. Dicen que se han limitado las prestaciones, también se pueden denunciar, el Estado ha seguido pagando, las obras sociales les paga el Estado por cada, el Estado no ha limitado ninguna, eso también hay que ir controlándolo. Y, y poder, no hay problema, tenemos que empezar una comunicación muchísimo más fluida entre el Estado, la sociedad civil y, bueno, las Sí, las personas organizaciones, totalmente. para poder laburar. Yo me siento muy entusiasmada de, bueno, justo Rosario tiene una movida muy fuerte, no es así en todas las ciudades, muy Sí. entusiasmada por esta nueva militancia, realmente. En comparación con quizás organizaciones, estoy haciendo una descripción, una crítica quizás más tradicionales que tienen que ver con esta concepción que vos decías paternalista o desde el asistencialismo o de te doy la silla de ruedas o esto de la donación, muy parecido a la limosna, ¿no? A este Sí, al concepto. modelo de presidencia. Bueno, te quería hacer una última pregunta. Eh, para vos, si tuvieras que ahora poner como una gran conquista o un gran eje, ya sé que son varios, a pelear ahora como prioritario para las personas con discapacidad, ¿cuáles o cuáles elegirías? La accesibilidad en su amplio espectro, porque Bien, es imposible pensar uno sin lo otro. Y sobre todo militar ahí mucho el cupo y la accesibilidad en todos los espacios, en todos sus sentidos. Sobre todo también la actitudinal, que es la que más cuesta. bien, bien. Contemos un poquito que la accesibilidad no solo se refiere a la accesibilidad edilicia o urbana, A ¿no? la accesibilidad edilicia, claro, la gente, vos decís accesibilidad y lo asocia por ahí comúnmente a una rampa. Claro, pongamos Y una no es rampa. solo eso. Contanos un Sí, poquito que, es incluir el tema del braille, del lenguaje, sí, del braille, de la lengua de señas, de las transcripciones, del lenguaje sencillo, de los pictogramas, para que sea más fácil también por ahí explicar o más didáctico. Eh, es el suelo podotáctil, que es para las personas ciegas también, o las señaléticas también en braille. Es las audiodescripción, la descripción de las imágenes, la descripción de los stickers hasta de WhatsApp, la descripción de todas las fotos de Instagram o de todas tus redes sociales, es la adaptación curricular, lo exacto, actitudinal, todas las lo características de material. nuestros entornos, Sí, educativos, trabajo, social y demás. Bueno, tenemos que hacer una cosa específica de esa. Me parece que está bueno, por lo menos podemos hacer, me gustó eso de charlar un poquito más de la accesibilidad, por lo menos de los medios digitales, porque creo que hay un gran desconocimiento y por ahí.
con muy poquito, no es que es algo complicadísimo, no es que salen millones de dólares, no es que Nada, afean las cada cosas, o hay, persona, exactamente, bueno, cada persona es un apoyo. compren el libro, sale baratísimo, menos que una pizza. Me proclamo disca, me corono renga. En la página de Dayana, que es unhombre.com.ar, ahí le dicen te lo quiero comprar, y Dayana te manda el libro de manera digital, y si sos alguien más vintage como yo, que lo querés tocar, lo querés oler, también se lo podés pedir. Te comunicas con ella y seguramente algún teje arma para poder estar con el libro. Yo lo quiero leer, así que Bueno, me lo voy a comprar. Te te lo voy a agradezco hacer llegar. te agradezco muchísimo y les agradezco muchísimo a Sabrina y a Cecilia que nos estuvieron acompañando con la Sí, lengua de señas, nosotras dos que hablamos dificilísimo, ¿no? Porque tendríamos que hablar un poquito perdón. como las chicas. Así que, o sea, pobre, es un agradecimiento doble, triple. No, en serio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar acá también a ellas y a vos desde ya. Y todas las personas que también, como les digo, de incluir o esto que el otro, me escriben mensaje privado y yo estoy a disposición. Y Dayana con su militancia también, por supuesto. Muchísimas gracias. Sí, totalmente. Muchísimas gracias a vos por invitarme y por este espacio hermoso. Chao, nos vemos. Chao.